Comencemos con la clase de aritmética con el tema números decimales. Fíjense, chicos, que un número decimal se obtiene de una fracción como resultado de efectuar la división entre sus términos. Y los elementos del número decimal vienen a ser lo siguiente. Fíjense, tenemos el coma decimal, ¿ya? Y antes del coma decimal se encuentra la parte entera y después del coma decimal se encuentra la parte decimal. Ahora veamos el tablero posicional para los números decimales, ¿ya? Que está compuesto, fíjense, justamente por la parte entera, el coma decimal y la parte decimal, ¿no? Pero la parte entera, fíjense, se compone también por las unidades, las decenas, las centenas y así, ¿no? Va a depender de, de la cantidad del número decimal. Ahora, la parte decimal está compuesto por décimos, centésimos, milésimos. Entonces, fíjense que estos números decimales se encuentran ubicados en el tablero posicional, ¿ya? Donde 6,3, fíjense que cada una de las cifras se ubican, en este caso 6 en unidades, coma, 3 en décimos. ¿Y cómo se lee? 6 enteros, coma, 3 décimos. ¿Por qué termina en décimos? Porque justamente la última cifra decimal se ubica en décimos. Luego tenemos 9,5, ¿ya? Donde 9 se ubica en unidades, coma, 5 se ubica en décimos. ¿Y cómo se lee? 9 enteros, coma, 5 décimos. Como ya les mencioné, la última cifra del número decimal, en este caso, se ubica en décimos. Luego tenemos 17,06, ¿no? Donde, fíjense, la cifra 1 se ubica en decenas, la cifra 7 se ubica en unidades, luego está el coma, luego sigue la cifra 0 se ubica en décimos y la cifra 6 se ubica en centésimos. ¿Ya? Entonces, recuerden, chicos, que después del coma, a las cifras se les conoce como cifras decimales. ¿Ya? ¿Y cómo se lee a este número decimal? 17 enteros, coma, 6 centésimos. Ahora, ¿por qué termina en centésimos? Porque fíjense que la última cifra decimal se ubica en centésimos. Y lo mismo sucede con el siguiente número decimal, ¿no? 48,39, ¿ya? Se lee 48 enteros, coma, 39 centésimos. ¿Por qué? Porque fíjense que la última cifra decimal, que es el 9, se encuentra en centésimos. Luego tenemos 4,523, ¿no? Y en el tablero posicional, fíjense que 4 viene a ser unidades, ¿ya? Luego coma, la cifra 5 se encuentra ubicado en décimos, la cifra 2 se encuentra ubicado en centésimos y la cifra 3 se encuentra ubicado en milésimos. ¿Y cómo se lee? 4 enteros, coma, 523 milésimos. ¿Por qué termina en milésimos? Ya les dije, porque la última cifra decimal se ubica en milésimos. Lo mismo sucede con, fíjense, el siguiente número decimal, ¿no? 12,675. ¿Cómo se lee? 2 enteros, 675 milésimos. Fíjense que la cifra decimal 5 se ubica en milésimos, ¿ya?
Muy bien. Ahora veamos los ejercicios, donde nos pide hallar el número decimal de las siguientes fracciones y escribir su lectura. A ver, fíjense aquí. Para poder hallar el número decimal, vamos a tener que utilizar las divisiones tradicionales, ¿ya? Muy bien, para esto simplemente, fíjense, colocamos aquí 1, dejamos 2 espacios entre 2, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que analizar algo. Fíjense, ¿ah? Si el dividendo es menor que el divisor, entonces, ¿qué hacemos? Para poder dividir, tenemos que agregar ceros, ¿ya? ¿A quién? Agregamos un 0 al dividendo y agregamos un 0 al cociente y luego el coma. Y ahora sí, podemos proceder con la división. ¿A cuánto? A 5. 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. Si la división llega al residuo 0, significa que ya terminó todo el proceso, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué nos falta? Simplemente escribir la lectura del número decimal que hemos obtenido. Y sería de la siguiente manera. 0,5 se lee 5 décimos, ¿ya? En este caso, fíjense que solo tiene una cifra decimal, ¿ve? Y como tiene una sola cifra decimal, termina en décimos. ¿Qué más podemos ver aquí? Fíjense que cuando no tenemos en este caso un entero, porque fíjense que 0 no es entero, entonces no se lee el 0, ¿ya? Entonces simplemente comienzas a leer después del coma decimal hacia adelante. Nada más. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio. Planteamos, como ya les mencioné, 5, dejamos 1 o 2 espacios entre 4. Ahora, fíjense aquí. Si el dividendo es mayor que el divisor, procedes con la división de manera normal. ¿A cuánto? En este caso sería a 1. ¿Ya? 1 por 4, 4. 5 menos 4, 1. Ahora, fíjense chicos, para obtener, en este caso, el número decimal, necesariamente tenemos que seguir dividiendo el residuo que nos queda, ¿ya? Es decir, tenemos que llegar hasta el residuo 0, ¿ya? Y para llegar al residuo 0, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente agregamos, fíjense, un 0 al residuo y agregamos el coma, solo el coma, al cociente, ¿ya? Y ahora sí, continuamos con la división. ¿A cuánto sería? A 2. 2 por 4, 8. 10 menos 8, 2. Fíjense que todavía tenemos como residuo 2, ¿no? Entonces, seguimos dividiendo. Pero, fíjense chicos aquí, cuando ya existe el coma en el cociente, automáticamente este coma le va a asignar un 0 al residuo. Entonces, ¿qué hago aquí? Agrego un 0. Y luego recién continúo con la división. En este caso, ¿a cuánto sería? A 5, ¿no? Entonces sería 5 por 4, 20. 20 menos 20, residuo 0.
Entonces ya no nos queda nada en el residuo. Por lo tanto, ya terminó la división. Y el número decimal que hemos obtenido, ¿cómo se lee? Fíjense, 1,25 se lee un entero, coma, 25 centésimos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué termina en centésimos? Porque justamente, en este caso, este número decimal tiene dos cifras decimales. ¿Ya? De esa manera puedes reconocer que termina en centésimos. ¿Ya? O de lo contrario, a este número decimal tendrías que ubicar en el tablero posicional, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver, chicos, primero ustedes. Muy bien, tenemos la fracción 7 medios y tenemos que hallar el número decimal a partir de esta fracción, ¿no? ¿Qué hacemos? Planteamos. Ya saben, 7, dejamos dos espacios entre 2, ¿ya? Ahora, nuevamente les repito, si el dividendo es mayor que el divisor, continúas con la división de manera normal. ¿A cuánto? A 3. 3 por 2, 6. Luego, 7 menos 6, 1. Fíjense que el residuo todavía no es 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que continuar con la división. ¿Ya? Y para continuar, simplemente agregamos ceros. ¿Ya? En este caso voy a agregar un 0 al residuo 1. ¿Ya? Y voy a agregar un coma decimal al cociente. Ahora sí, puedo continuar con la división. ¿A cuánto? Sería a 5, ¿no? 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. Es decir, el residuo ahora sí es 0. Por lo tanto, aquí termina la división. ¿Ya? Y el número decimal que hemos obtenido, ¿cómo se lee? Fíjense, 3,5 se lee 3 enteros, 5 décimos. ¿Por qué termina en décimos? Porque justamente este número decimal tiene solo una cifra decimal. ¿Ya? Muy bien. Siguiente ejercicio. Tenemos la fracción de 3 cuartos, ¿no? Y planteamos, fíjense, de la siguiente manera. 3 entre 4. Ahora, aquí está el detalle. Miren, ¿ah? Si el dividendo es menor que el divisor, ¿qué hacemos? Agregamos ceros, ¿ya? Antes de proceder con la división. Entonces, fíjense, agrego un 0 al dividendo y agrego un 0 en el cociente y el coma después del 0. ¿Ya? Muy bien, ahora sí puedo continuar con la división. ¿A cuánto? Sería un aproximado, ¿no? A 7. 7 por 4, 28. 30 menos 28 sería 2. Y fíjense que como el residuo todavía no es 0, la división no termina. Se sigue continuando, ¿ya? Y para continuar,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir agregando ceros. ¿A quién? En este caso, tienes que agregar ceros al residuo, ¿ya? Ahora, fíjense, como ya existe el coma en el cociente, automáticamente este coma le va a agregar un cero al residuo, ¿ya? Muy bien. Y ahora sí podemos continuar con la división. ¿A cuánto? Sería a 5, ¿no? 5 por 4, 20. 20 menos 20, 0. Entonces ya hemos terminado con la división porque el residuo ahora sí es 0, ¿ya? ¿Y cómo se lee el número decimal que hemos obtenido? Fíjense, sería 0,75. Se lee como 75 centésimos. ¿Ah? ¿Por qué termina en centésimos? Ya les dije. Porque este número decimal tiene dos cifras decimales, ¿ya? Además de todo ello, ¿por qué no leemos el cero como entero? Porque justamente el cero no es entero, ¿ya? Y cuando tenemos, fíjense, estos tipos de números decimales, ¿ya? Que empiezan como 0, tanto, simplemente se lee a partir del coma decimal hacia adelante, ¿ya? Muy bien. Seguimos. A ver, tenemos la fracción de un quinto. Para hallar el número decimal, planteamos de la siguiente manera. 1 entre 5. Y aquí analizamos. Si el dividendo es menor que el divisor, ¿qué tenemos que hacer? Agregar ceros, ¿ya? De la siguiente manera. Agregamos un cero al dividendo y agregamos un cero en el cociente y luego agregamos el coma, ¿ya? Muy bien, ahora sí podemos continuar con la división. ¿A cuánto? Sería a 2, ¿no? 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. ¿Ah? Como el residuo es 0, significa que ya terminó la división. Entonces, el número decimal que hemos obtenido, fíjense, sería 0,2, ¿no? ¿Y cómo se lee? Ya les dije, 2 décimos, ¿ya? Muy bien. Siguiente ejercicio. Planteamos de la siguiente manera. Fíjense, 25 entre 8. Les recuerdo, si el dividendo es mayor que el divisor, continúas con la división de manera normal, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿a cuánto sería aquí? A 3, ¿sí o no? 3 por 8, 24. 24, en este caso 25 menos 24 sería 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como el residuo todavía, fíjense, no es 0, ¿qué tenemos que hacer? Agregar 0. ¿Ya? Entonces, ¿a quién debo agregar 0? Al residuo. Agregamos un 0 y en el cociente agregamos simplemente el coma. ¿Ya? Ahora sí, continuamos con la división. ¿A cuánto? Sería a 1, ¿cierto? 1 por 8, 8. 10 menos 8, 2. El residuo
todavía no es 0. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar un 0 al residuo, ¿no? Ya saben, les recuerdo que el coma decimal agrega automáticamente al residuo un 0 para continuar con la división. Muy bien, seguimos. A ver, ¿a cuánto sería aquí más o menos? A 2, ¿verdad? 2 por 8, 16. 20 menos 16, 4. El residuo todavía no es 0. Por lo tanto, seguimos dividiendo. Pero antes de seguir dividiendo, ¿qué tenemos que hacer? Agregar un 0 al residuo. ¿Ya? ¿Por qué agregamos un 0 al residuo? Fíjense que en el cociente ya tenemos el coma decimal, ¿no? Y este coma decimal agrega automáticamente un 0 al residuo, ¿ya? Ahora sí, podemos continuar con la división. ¿A cuánto? A 5. 5 por 8, 40. 40 menos 40, residuo 0. Muy bien. Y como el residuo ahora sí es 0, ya hemos terminado con la división. Entonces, el número decimal que hemos obtenido viene a ser, fíjense, 3,125. ¿Y cómo se lee? 3 enteros, 125 milésimos. Ahora, ¿por qué termina en milésimos? Porque justamente este número decimal tiene 3 cifras decimales. ¿Ya? Muy bien, tenemos en este caso la fracción 23 quintos, y para obtener el número decimal tenemos que plantear de la siguiente manera. 23 entre 5. Si el dividendo es mayor que el divisor, comenzamos con la división. ¿A cuánto? A 4. ¿Sí o no? 4 por 5, 20. 23 menos 20, 3. Ahora, como el residuo no es 0, ¿qué hacemos? Agregamos un 0 al residuo y el coma decimal en el cociente. ¿Para qué? Para seguir con la división. ¿A cuánto ahora? A 6. ¿Sí o no? Y aquí sería 6 por 5, 30. 30 menos 30, 0. Entonces el residuo ahora es 0. Y como el residuo es 0, aquí termina la división. Entonces el número decimal que hemos obtenido es, fíjense, 4,6. ¿Sí o no? ¿Y cómo se lee? 4 enteros, 6 décimos. Siguiente ejercicio. Tenemos la fracción 5 octavos. ¿Ya? Y para hallar el número decimal planteamos de la siguiente manera. 5 entre 8. Si el dividendo es menor que el divisor, ¿qué hacemos? Antes de comenzar con la división, agregamos ceros. Agregamos un 0
el dividendo y agregamos un 0 en el cociente y después el coma. Ahora sí, podemos continuar. ¿A cuánto? Un aproximado, ¿no? Sería a 6. 6 por 8, 48. 50 menos 48, 2. ¿Ya? Y fíjense que el residuo todavía no es 0. Entonces, continuamos con la división. ¿Qué hacemos? En este caso, como en el cociente ya tenemos el coma decimal, este coma decimal automáticamente le agrega un 0 al residuo. ¿Ya? Y listo. Y continuamos con la división. ¿A cuánto? Sería a 2. 2 por 8, 16. 20 menos 16, 4. Y ya les dije, como en el cociente ya existe el coma decimal, automáticamente este coma decimal le agrega un 0 al residuo. ¿Para qué? Para seguir con la división. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿a cuánto? Sería a 5, ¿no? 5 por 8, 40. 40 menos 40, 0. Entonces, fíjense que ahora el residuo ya es 0. Y como el residuo es 0, aquí termina, fíjense, la división. Y el número decimal que hemos obtenido sería 0,625. Y su lectura es 625 milésimos. ¿Ya? ¿Por qué termina en milésimos? Porque fíjense que este número decimal tiene 1, 2, 3 cifras decimales.